Apruebo. Convención Constituyente. El 25 de octubre yo voto apruebo y Convención Constitucional. Apruebo, Convención Constitucional. Apruebo, Convención Constitucional. FTV. Buenísimo, muy buenas tardes. Nuevamente estamos acá en un nuevo programa de FTV, a quien agradecemos el espacio y obviamente felicitarlos por esta franja. FTV está por el apruebo y la Convención Constitucional, Diario La Quinta también. Y hoy día tenemos a un gran invitado, agradecerle mucho su tiempo, su disposición a conversar en este programa, a don Carlos Gajardo, abogado de la Universidad de Chile, ex fiscal del Ministerio Público, hincha de la U, tremendo fanático, ¿no?, de la U, curicano. Y bueno, además un fiscal que ha estado involucrado en la investigación de casos muy, muy relevantes en los últimos años relacionados con corrupción, con financiamiento irregular de la política. Conversaremos de aquello, del proceso constituyente, mucho más, pero bueno, agradecerte, Carlos, por tu tiempo, siempre a poder conversar en este programa. Minutos de conversación en estos días que son tan importantes también por lo que está pasando en el país, pues así que bien por ello. Buenísimo. Carlos, lo primero, tal vez preguntarte, has estado, bueno, en la palestra en los últimos días, tú has estado bastante en los medios de comunicación, explicando tal vez una vez más, pero creo que es importante hablar de el último fallo, en el fondo, del caso de Ponce Lerú, el fallo de la Corte Suprema y toda la historia que hay detrás, porque fue al Tribunal Constitucional. Si pudieras, en el fondo, yo sé que has ido, lo has presentado en extenso en otros programas, pero creo que es importante hacer la reflexión, sobre todo también política, ¿no?, de cómo cuidamos nuestra democracia. ¿Por qué es tan relevante ese caso y qué nos podrías contar al respecto? Bueno, lo que une en general los diversos casos que ha tenido Julio Ponce Lerú con la justicia es que increíblemente cada vez que se enfrenta a la justicia termina teniendo un tratamiento extraordinariamente benigno. Han habido varias investigaciones que lo han afectado en el último tiempo. La primera tiene que ver con este financiamiento bastante transversal a la clase política, desde la centro-derecha hasta la centro-izquierda. En ese tiempo no existía el Frente Amplio, así que no aparecen esas investigaciones, ¿no? Son investigaciones que se realizaron hasta el año 2013, justamente ustedes llegan a la política después de ese periodo y quizás a consecuencia del gran descrédito que se generó con la clase política también por ese tipo de maniobras. Y a pesar de todo lo que se logró investigar, como efectivamente había mucho interés involucrado de básicamente buena parte del Senado, finalmente lo que hubo fue un gran acuerdo transversal de impunidad para no seguir adelante con esas investigaciones. Pero esa no es la única causa. Junto a esa causa de financiamiento político, donde SQM ponía plata, bastante poca comparada con los ingresos que tenía SQM, existía paralelamente otra investigación respecto a la manera en que el señor Ponce Lerú administraba las sociedades cascadas, donde obtenía ingentes dinero, ingentes recursos económicos, haciendo maniobras de ventas simuladas que hacían subir el precio ficticiamente de las acciones, y eso, al venderse y al comprarse, le generaba ganancias a aquellas sociedades que estaban más aguas arriba. Eso fue acreditado judicialmente en un fallo primero, en una investigación muy profunda que hizo la Superintendencia de Valores y Seguros. Se acreditó alrededor de 128 millones de dólares de ganancia por esas operaciones, y este fallo del órgano administrativo fue sucesivamente confirmado tanto por el juzgado civil que conoció primero, luego la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, respecto a que los hechos así ocurrieron. Pero al momento de determinarse la sanción, que se había fijado primitivamente en 62 millones de dólares, lo que sucedió fue que la defensa de Ponce Lerú recurrió al Tribunal Constitucional junto con los demás sancionados y alegaron, mira las paradojas de la vida, ¿no? Alegaron que exigían un igual tratamiento ante la ley, también para Ponce Lerú,
porque decían que la norma que se estaba aplicando infringía ese principio, el principio de igualdad ante la ley, por cuanto no se establecía un proceso adecuado para regular los montos de las sanciones. Y eso fue aceptado por el Tribunal Constitucional, era un fallo muy polémico, 6-4, bien peleado, por ahí por el año 2018, y ese fallo de alguna manera condicionó lo que posteriormente resolvió tanto la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Si bien la Corte Suprema, hay que destacarlo, me parece a mí, hubo 2 ministros que estimaron que el fallo no resultaba obligatorio no era para decidir la litis, ¿no? Por cuanto la presentación se había hecho de manera extemporánea, ya en primera instancia se había resuelto aplicando esas normas y por lo tanto no era posible entender que a estas alturas podía declararse su inconstitucionalidad. 3-2 se confirmó una multa de tan solo $3 millones para Ponce Lerú. Y cuando uno hace el análisis de qué significa todo esto, bueno, me parece que la lectura es bastante clara, que para la ciudadanía resulta inentendible que en un portonazo de $128 millones, el responsable de esos hechos solo termine pagando 3. La señal que se da, por supuesto, es una señal de impunidad y es una señal de que no inhibe en el futuro a que se sigan cometiendo conductas de este tipo. Tal cual, tal cual. Y hay una pregunta que siempre surge en el contexto internacional. O sea, uno dice, compara Chile con otros países que efectivamente tienen sanciones duras, ¿no?, frente a este tipo de corrupción, incluso con cárcel o con multas, digamos, sanciones económicas muy caras, muy fuertes. Eso, para explicarle a la ciudadanía, ¿está regulado por ley simple? ¿Está en la Constitución? ¿Qué tiene que ver la discusión constitucional? Y lo pregunto a propósito de la defensa de Ponce Lerú, que fue al TC, fue al Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Cómo la actual Constitución ampara de alguna manera, ¿no?, esta impunidad, o esta, no sé si llamarlo impunidad, pero en el fondo que le salga barato, ¿no?, esta mano blanda, por decirlo así, con los corruptos de la élite? Yo creo que el principal defecto constitucional de esta materia tiene que ver con la manera en que se nombran las altas autoridades de nuestros poderes encargados de justicia, tanto del Poder Judicial, de la Fiscalía, como también del Tribunal Constitucional, donde básicamente se requiere el acuerdo de 2/3 del Senado para hacer estos nombramientos y por lo tanto, bien sabemos, la composición del Senado exige finalmente una cierta unanimidad o más bien que se termine haciendo nombramientos cuoteados, es decir, un nombramiento para un sector político y el otro nombramiento para el otro sector político. Así ha sido tradicionalmente como se ha funcionado para los nombramientos en el Tribunal Constitucional y hasta el último tiempo. Yo diría que los últimos nombramientos de la Corte Suprema han sido distintos, pero hasta hace algunos años era el nombramiento también que se hacía de la manera en que se hacía en la Corte Suprema. Ahí yo creo que hay un gran problema constitucional que hay que estar de mano en este proceso constituyente para poder establecer métodos de nombramiento de nuestras altas autoridades donde prime mucho más el mérito que el cuoteo. Y esto también es válido para los directorios de Televisión Nacional, el directorio de ENAP, Codelco, etc. Yo creo que hay mucho espacio donde se pueden mejorar la manera en que se efectúan los nombramientos de forma de favorecer finalmente la meritocracia en esos cargos. Y respecto a las garantías constitucionales invocadas, bueno, la Constitución efectivamente asegura la igualdad en el tratamiento ante la ley, ¿no?, en el artículo 19, número 2, que fue el que se invocó por parte de la defensa de Ponce Lerú. Pero resulta paradójica la invocación y la aplicación, diría yo, torcida de esta normativa, porque en definitiva lo que se consiguió con ella fue más bien establecer un tratamiento absolutamente discriminatorio en favor de Ponce Lerú y no un tratamiento igualitario ante la ley. Jamás nos podríamos imaginar que a una persona que no da una boleta en el boliche de la esquina le van a dar una sanción irrisoria de un 2% de lo que evadió. O ahora se hizo una comparación con el bono de los 500.000 pesos, ¿no es cierto?, por parte de muchas personas. Decían, bueno, apliquemos la teoría Ponce Lerú y entonces si me dieron 500.000 pesos indebidamente, yo devuelvo 10.000, porque eso es más o menos la proporción de lo que ocurrió con Ponce Lerú. Obviamente, creo yo, acá se hizo una aplicación muy torcida del principio de igualdad ante la ley y se desatendió
en realidad creo el principio fundamental de justicia, de proporcionalidad en las sanciones, y en definitiva lo que se terminó constituyendo fue una sanción irrisoria que no guarda ninguna vinculación con la gravedad del hecho. Así es. Carlos, mira, hace poquito recién tuvimos una sesión de Derechos Humanos, más bien temática, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Me toca presidir esa comisión este año y estamos en una serie de sesiones sobre las deudas pendientes en materia de derechos humanos. Y uno de los invitados a la sesión de hoy día era justamente representantes de la sociedad civil, agrupaciones que han estado acompañando a los jóvenes privados de libertad, muchos de ellos en prisión preventiva, desde la revuelta, digamos, del 18 de octubre del año pasado, ya a propósito que ahora se cumple un año, ¿no?, este domingo. Tú te has referido también a esa situación. Felipe Berrío, el jesuita, también hizo una propuesta. Distintos parlamentarios hemos presentado proyectos de ley para revisar la situación de prisión preventiva, pedirle al gobierno también que deje de querellarse o llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Cuál es tu reflexión al respecto a un año, en el fondo, del estallido social? Y a propósito de Ponce Lerú, en el fondo, en esta desigualdad, por decirlo así, de trato en cuanto a la prisión de libertad efectiva durante un año prácticamente en muchos de estos jóvenes, y versus Ponce Lerú, ¿no?, que paga apenas $3 millones. Yo haría una diferencia respecto de los hechos en los que las personas están involucradas. Creo que hay hechos extraordinariamente graves, por ejemplo, vinculados a incendios. Hay incendios en el metro que se hicieron con mucha simultaneidad. Hay incendios también de algunos edificios. Recientemente se acaba de llevar a juicio oral a uno de los autores y fue condenado del incendio de la Universidad Pedro de Valdivia, cerca de Baquedano, etcétera, que me parece a mí hechos graves, y donde más bien yo lo que reclamaría es que lo que ha existido es muy poca verdad en qué fue lo que sucedió. Ha pasado casi un año de esos hechos y la pregunta que la ciudadanía se sigue haciendo es, bueno, ¿quién quemó las estaciones de metro? Es una pregunta que aún no tiene respuesta, y recientemente el fiscal regional de la zona oriente ha dicho que la información que el gobierno proporcionó a través del informe Big Data son sus palabras, ¿no?, puro humo. Y ahí hay entonces, diría yo, un desafío relevante de decir, bueno, ¿cómo a pesar de toda la inteligencia que se ha desplegado, de las cámaras de seguridad que tenían mucha nitidez, no ha sido posible efectivamente poder determinar quiénes fueron, poder hacer esos procesos y poder conseguir sentencias condenatorias por hechos que son extraordinariamente graves y que provocaron sobre todo un perjuicio inconmensurable a las personas más desposeídas de la capital, que el metro es efectivamente una de las obras más democratizadoras y que permite en parte, en una pequeña parte, hacer un poquito más homogénea la ciudad. Bueno, dejo fuera también, en un segundo término, los delitos graves que ocurrieron de saqueos con bastante proximidad también entre octubre y diciembre del año 2019, donde también hay normas claras y sanciones, yo diría, graves y proporcionales a la gravedad de los hechos. Pero sacando esos hechos que me parece que son graves, hay otro tipo de delitos que genéricamente denominamos desórdenes públicos, donde por ley las penas que se establecen respecto a esos delitos son penas relativamente bajas en proporción a la gravedad. Efectivamente está mal, por cierto, tirar piedras, hacer graffiti son delitos, destruir mobiliario público, todo eso es una conducta reprochable, pero las penas que tienen asociadas en la ley, sensatamente, no son altas. Y por lo tanto, lo que yo he señalado a ese respecto es que no hay una explicación jurídica para que personas que estén imputadas por desórdenes públicos, que no tienen antecedentes, que es la mayoría de los casos, se encuentren hoy día privadas de libertad. Eso jurídicamente no se sostiene. No es posible tener una discusión seria en que uno sostenga que esas personas tienen que estar hoy día privadas de libertad porque no hay ningún motivo legal, justificación legal, razón de texto para hacerlo. Creo que sí sería necesario tener mucha más claridad respecto a las cifras de las que estamos hablando. A mí me parece que hay cierta opacidad en eso. Quizás sería deseable que la Fiscalía hiciera un catastro mucho más
claro, prístino de cuál es el número de jóvenes que están en esa situación, porque, insisto, me parece que en general los casos en que esto deba ser discutido en tribunales de justicia, la resolución de los tribunales debiera ser que esas personas recuperaran su libertad. En los casos, insisto, desórdenes públicos, sin antecedentes y que ya llevan bastante tiempo privados de libertad. Muy claro. Carlos, ya estamos en la recta final, obviamente, del campaña por el plebiscito el 25 de octubre, queda muy poquito, una semana para el cierre de campaña. Tú lo has dicho en redes sociales, en distintos... El llamado a ir a votar, a participar. ¿Por qué es tan importante este plebiscito? Y en tu opinión, como ciudadano, ¿cuál es tu opción también, ¿no? Como ese contenido, el ir a votar con conciencia, ¿no? Con información y con conciencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto y tu llamado también a la ciudadanía? Bueno, yo creo que tenemos, no es ningún misterio, en nuestro país un problema grave de legitimidad del sistema democrático que ha ido increciendo, ¿no? Cuando se recupera la democracia del año 90, tuvimos participaciones muy importantes de la ciudadanía, la gente tenía que en ese tiempo inscribirse en el registro electoral, hoy día de inscripciones automáticas, y con mucha fuerza, después de tantos años en dictadura, la gente se inscribió y tuvimos cifras muy altas de inscripción en el padrón electoral, y luego de ese volumen de personas inscritas, muchas fueron a votar, y entonces tuvimos votaciones en que la abstención fue menor al 10%, el 90% de la ciudadanía votaba. Y eso, por cierto, le da mucha mayor legitimidad a las personas que son electas. Pero progresivamente la ciudadanía se empezó a alejar de la política, o quizás la política se empezó a alejar de la ciudadanía, y el primer efecto fue que los jóvenes comenzaron a dejar de estar inscritos y no concurrían ni siquiera a inscribirse al padrón electoral. Eso se solucionó posteriormente con una inscripción automática, bastaba que tú cumplieras 18 años para quedar inscrito, pero no fue suficiente, y a pesar de que había inscripción automática, sobre todo los jóvenes dejaron de ir a votar. Y desgraciadamente eso generó que en los últimos procesos eleccionarios apenas el 50% de las personas esté votando. Son cifras bajas, diría yo. Una democracia es más fuerte, es más robusta en la medida que la mayor parte de sus ciudadanos se interese, participe y le dé su voto, que es un voto de confianza finalmente a los que finalmente resultan electos, porque cuando luego tenemos un presidente que nos gobierna y buena parte de la ciudadanía ni siquiera fue a votar, por supuesto es mucho más fácil desconocer, sentirse lejanos a ese gobierno, y es lo que hoy día estamos teniendo. Es Piñera en este momento, pero probablemente lo que ocurrió con la presidenta Bachelet también tiene cierta semejanza en cuanto a que terminan teniendo una base de apoyo no relevante. Por eso yo creo que es tan importante que en este nuevo Chile que se está construyendo, que yo diría que hubo una explosión de descontento a partir del 18 de octubre, y que ha generado un nuevo aire en que se está construyendo una nueva constitución, una nueva arquitectura de la sociedad, es importante que todos participemos, que la mayor parte de la gente participe con la opción que tenga. Habrá personas que, como yo, querrán una nueva constitución y irán entonces decididas a marcar apruebo en el voto, y habrán otras que entenderán que el sistema actual es adecuado y marcarán entonces rechazo en la papeleta. Y me parece que lo importante es que la mayor parte de las personas concurran y tengamos entonces una fotografía fidedigna de qué es lo que la ciudadanía quiere. Sería una muy mala noticia que en el plebiscito tengamos una participación no alta, cercana, no sé, al 50%, donde nuevamente entonces quizás estaríamos ante un proceso, yo diría, inconcluso, inacabado, infructuoso de poder convocar a las personas. Por eso es tan importante, diría yo, que en estos procesos involucrar a lo independiente, y que no solo los partidos políticos se apropien de él. Los partidos políticos son importantes, por supuesto, pero en el momento en que estamos, yo creo que hay harto espacio para que las personas independientes puedan participar, puedan sentirse convocadas, y más allá de la opción que gane, hay pocas dudas de que va a ganar el apruebo. Yo creo que lo importante es que tengamos una participación importante en el proceso.
Así es, de hecho ha habido estos últimos días avance en la Cámara de Diputados, pasó al Senado un proyecto sobre facilitar la inscripción, ya estaba aprobada la inscripción, pero facilitar la inscripción, la junta de firmas para los independientes, el que sea digital también, y hay un debate abierto sobre si deben ir, o pueden ir más bien, si es que ellos quisieran, en pactos, en listas, digamos, con los partidos políticos o solamente en listas aparte. Y preguntarte también tu opinión al respecto sobre la participación, cómo debería integrarse a los independientes y también sobre el segundo voto, lo importante del mecanismo, ¿no? del segundo voto sobre el mecanismo para redactar la nueva constitución. Y si tú serías candidato también, no sé si te lo has pensado, estarías disponible. Mira, me han preguntado harto respecto a una posible candidatura de mi parte. Yo agradezco la consideración, pero he sido bien enfático en que no voy a ser candidato a la Convención Constitucional, sin perjuicio de que he participado en la campaña de la prueba, aparecí de hecho en la franja y bueno, en varias ocasiones he manifestado que creo que es una buena noticia para el país que podamos tener una nueva arquitectura constitucional. Creo además que esa arquitectura lo más sensato es que se realice con personas que 100% no estén dedicadas a otra cosa, sino que estén dedicados exclusivamente a crear una nueva constitución, que sea una constitución, una convención, digo, paritaria, donde no existan constituyentes de primera categoría y de segunda categoría, y creo que todo eso se consigue mejor con que el 100% de las personas sea electa. Pareciera que las encuestas también dicen de que eso va a ser lo que la ciudadanía resuelva. Vamos a ver si no se equivocan esta vez, no creo, pero una vez que suceda y tengamos los resultados del plebiscito, queda todo un segundo camino por recorrer, ¿no? Porque esto es un proceso y ahí yo creo que lo importante va a ser tener la capacidad de convocar a muchas personas a que sean candidatos. Por eso es importante lo que se está aprobando hoy día en el Parlamento, la inscripción de independientes con menor número de requisitos, permitiendo la inscripción con firma electrónica, etcétera. Porque, insisto, si el proceso lo terminan cooptando los partidos políticos, yo creo que lo que va a suceder es que vamos a tener una menor participación y una menor identificación de las personas con el proceso. Eso es un riesgo alto y yo creo que hay que ser bastante consciente de que no debemos cometer ese grave error. Así es, muy de acuerdo y esperemos que efectivamente, bueno, gane el apruebo de la Convención Constitucional, también es la opción que estamos promoviendo nosotros y que la convención, esa asamblea que va a redactar la nueva Constitución sea reflejo del Chile real, diverso, con distintos proyectos constitucionales sobre la mesa y bueno, y tengan un año ahí para en una deliberación democrática de alto nivel como nunca hemos tenido, ¿no? Por lo demás, en la historia de Chile, poder redactar esa nueva Constitución. Algunas ideas como de cierre en este momento final de la conversación. ¿Cuáles serían, a tu juicio, ¿no? Las principales, si tú me dices las prioridades en el fondo? ¿Qué cosas sí o sí a ti te gustaría que estén presentes en esta nueva constitución, escrita con hoja en blanco, ¿no? Y en este proceso democrático? ¿Cuáles serían tus prioridades que tienen que estar sobre la mesa? Mira, yo en esto me ha ilustrado harto un amigo que creo que es común, el profesor de la Quinta Región, Cristian Viera, ¿no? Claro. Que tiene su idea relativa sobre todo a lo que se denomina la constitución económica. Porque nosotros tenemos un sistema económico que ha tenido muchas virtudes, sobre todo en cuanto a generar riqueza. Eso es indesmentible si uno analiza cómo estaba Chile el año 90 y cómo está hoy día. El ingreso per cápita, el Producto Interno Bruto del país se ha multiplicado por 7, 8 veces, ha aumentado la esperanza de vida, ha disminuido la mortalidad infantil, ha aumentado el número de personas que tienen educación universitaria, etc. Pero hay un índice, diría yo, que es el que hemos sido muy refractarios para poder modificar, que es la distribución del ingreso en nuestro país. Desgraciadamente hay un informe y un análisis muy bueno que hace Óscar Landerreche junto con otros economistas que muestra que si bien
durante los 90 y los 2000 ha habido una disminución de la desigualdad medida en Gini, recién estamos en los niveles que existían en el año 80 en nuestro país. Hay que recordar que producto de la crisis del 82 y el 83 la desigualdad se disparó muchísimo. Las crisis económicas finalmente, bien lo está demostrando la pandemia del coronavirus, a quienes más perjudican eran los más pobres. Y cuando hubo una gran crisis económica en el país, además de aumentar la pobreza, lo que aumentó fuertemente también fue la desigualdad. A partir del 90 hasta acá ha habido disminución de esa desigualdad, pero recién estamos a la altura o en el nivel que estábamos en el año 1980 en nuestro país, lo que habla a las claras de que ahí tenemos un desafío muy importante y es probablemente, lo decíamos recién, una de las causas del estallido social. Y esa desigualdad económica no es fortuita, no es casual, no es algo que haya pasado sin que nadie se diera cuenta, es fruto de un sistema económico que está instaurado en la Constitución, que está en la Constitución económica y que se refleja en diversas materias, en el predominio, la protección que la Constitución le da a la libertad de empresa, a la libertad de contratación, a la libertad de enseñanza vinculado a poder abrir colegios, a la libertad de la salud vinculado a poder crear ISAPRES, a en general favorecer, y me parece bien que así suceda, la actividad económica. Pero paralelamente, complementariamente, lo que una constitución también tendría que tener es favorecer y proteger los derechos ya no individuales, sino que los derechos colectivos, los derechos sociales. El derecho ya no a crear colegios, sino a tener una educación de calidad, ya no a crear hospitales, clínicas, ISAPRES, sino a tener un acceso a una salud de calidad, con mínimos estándares, etcétera. Toda esa segunda parte de derechos sociales de nuestra Constitución es bastante pobre. No existen mecanismos efectivos de poder asegurar esos derechos, y si bien han habido ciertas modificaciones en el último tiempo relativos a por ejemplo, fallos que ha tenido sobre todo las Cortes de Apelaciones y Suprema en temas de salud, yo creo que siguen siendo insuficientes y se requiere una arquitectura distinta, donde se aseguren efectivamente de mucha mejor manera los derechos sociales. Eso por una parte creo que es fundamental. Y lo segundo, creo que la arquitectura del poder también tiene que modificarse. A mí me preocupa mucho la manera de generar los altos cargos en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio Público, etcétera, en el sistema de justicia en general, donde me parece que también ahí hay sistemas, mecanismos que más bien lo que hacen es favorecer intereses más que asegurar que tengamos una cosa tan necesaria como es que la justicia nos trate a todos por igual, el principio del igual tratamiento del ciudadano ante la justicia. Eso no basta con que exista una declaración en la Constitución, sino que se requieren mecanismos efectivos que lo aseguren. Hacia allá creo yo que tenemos que caminar y creo que el proceso constituyente es un buen momento para efectuar ese camino. Buenísimo, muchísimas gracias por estos minutos y además este lineamiento de proyecto constitucional, que yo creo que es algo que tenemos que debatir mucho más, profundizar mucho más juntos, obviamente con el llamado a la ciudadanía a participar. Esperamos también sea muy masivo, muy amplio, con gran participación también de gente joven, ¿no? que normalmente se resta de las elecciones. Acá hay una oportunidad histórica, pero hay que dotar de contenido la discusión. Y bueno, agradecerte, Carlos, en ese sentido por esta conversación. Sabemos que tienes otro compromiso ahora, te liberamos. Si quisieras dar algún último mensaje o bien simplemente despedirnos nomás. Muchas gracias por la invitación, Juan Ignacio, y éxito en toda tu importante labor. Sé que el rigor de la política es complicado, lo vives a diario ahí en el Senado, así que fuerza con eso y esperamos efectivamente que los caminos que vienen, los días que vienen para Chile sean provechosos y podamos transitar hacia una nueva sociedad, yo diría, mucho más equilibrada, mucho más equitativa, y en eso las cosas no pasan solo porque sí, se necesita una arquitectura distinta, y por eso soy un convencido que una nueva constitución no va a solucionar milagrosamente todos los problemas, pero va a permitir crear las condiciones para que eso suceda. Así que muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. De todas maneras, muchísimas gracias y comparto esa mirada también. Cuídese mucho. Bueno, chao, chao. Estén muy bien. Chao, chao.
nosotros vamos con un videíto, ¿sí? Un video de la franja Chile Decida y sí, y ahí nos despedimos a la vuelta, ¿no? ¿Sí? Vamos con el videíto. Oye, tienes que ser responsable, ¿ya? Que nadie decida por ti. Y aunque sea tu primera vez, tienes que estar muy segura de lo que vas a hacer, ¿ya? Hija, por favor, usa protección. Tranquila, voy a usar la mascarilla, voy a mantener la distancia, llevo mi carnet y marco apruebo convención constitucional. Todo va a estar bien. Ya. Apruebo Convención Constitucional. Mixta no. Detrás de cada persona con discapacidad o dependencia hay una familia cuidadora, la mayoría de las veces una mujer sola que tampoco cuenta con las garantías estatales en el acceso a derechos. Por el reconocimiento del cuidado específico como derecho social, las personas cuidadoras vulneradas históricamente y organizadas en Asociación Yo Cuido, aprobamos Convención Constitucional. Muy bien, ahí estaba un saludo a la organización Yo Cuido. La asociación Yo Cuido son muy importantes en la región de Valparaíso, cuidadoras llamadas cuidadoras informales que tienen una tremenda carga de cuidado a personas con enfermedades graves, discapacidades, etcétera, y que el Estado ahí nuevamente se refleja, ¿no? La ausencia de políticas sociales universales como derecho social, y las familias y sobre todo las mujeres terminan con esta carga de cuidado doméstico, ¿no? Un saludo a Yo Cuido. Bueno, eso fue el programa del día de hoy. Un llamado nuevamente. Queda la última semana de campaña, activar todas las redes para ir a votar seguro al plebiscito del 25 de octubre, marcar apruebo Convención Constitucional. Vamos a seguir dotando de contenidos, vamos a seguir dotando de reflexión para ir a votar en conciencia, con alegría, con esperanza, por un nuevo Chile, un Chile con dignidad, con justicia social, con justicia ambiental, y eso pasa por ganar este plebiscito marcando apruebo y convención constitucional para que el proceso constituyente continúe disputándose y profundizándose democráticamente. Que estén muy bien, un abrazo, cuídense mucho. Apruebo y convención constitucional. Vota apruebo y convención constitucional. Apruebo convención constitucional. Apruebo Convención Constitucional. FTV